Todo indica que hay un plan para que este conflicto armado estalle aquí en este 2023, pero cuidado, que Biden podría realmente estar equivocado, porque ni China es Rusia, ni Taiwán es Ucrania. Pues de eso vamos a hablar en este tema y vamos a comenzar aclarando cuál es el problema exactamente en esta pequeña isla de casi 24 millones de habitantes que está ubicada a menos de 200 kilómetros de China, que podría ser la excusa para el inicio de una guerra global sin precedentes, amigos. Y lo primero que hay que entender es que Taiwán no es en sí un país. Bueno, pero si no es un país, entonces te estarás preguntando, entonces, ¿qué es? Pues para ser muy breves y no entretenernos mucho antes de platicar de este verdadero conflicto que va a estallar y entender cuál es la disputa entre China y Estados Unidos, Taiwán fue fundada en 1911, luego del derrocamiento de la última dinastía imperial, que dio nacimiento a la conocida República de China, mientras que entraba al poder el Partido Nacional, del que ustedes se acuerdan, el llamado Kuomintang, después de la victoria comunista en esa famosa guerra civil de 1949, se instauró lo que hoy conocemos como la República Popular China. ¿Y a dónde huyeron los derrocados? Porque hubo, por decirlo así, un golpe de Estado. Pues todos los derrocados del antes gobierno chino se fueron a refugiar a una isla. Las tropas del gobierno de Chiang Kai se fueron a la isla de Taiwán, que era y siempre fue parte de China. De eso no hubo duda nunca. Pero una vez que Chiang y lo que quedaba de su destituido gobierno nacionalista del famoso Kuomintang llegaron a refugiarse a esa isla que era parte de China, a Taiwán, proclamaron, digamos, que su gobierno legítimo desde allí. Y desde esa isla se autoproclamaron como el gobierno legítimo de toda China, pero desde la isla de Taiwán. Ojo, no reclamaron nunca como suya la isla. Tampoco se autoproclamaron como un país autónomo de China, ni nada de eso, sino que se decían que eran los gobernantes legítimos de toda China con una sede en esa isla, en Taiwán, y que eran los verdaderos exiliados gobernantes de toda China. Y pues desde entonces está este conflicto. La China comunista clama con reunificar a Taiwán bajo la política de una sola China y tachándolos de separatistas, y es que oficialmente el territorio sigue siendo de China. Eso nadie lo duda. Y muchos en los comentarios me van a decir que no es así. Bueno, pues ¿qué opina el mundo de eso? Y en concreto Estados Unidos. Ahora Biden tiene una opinión bien distinta. Pero por cierto, también se estarán preguntando cuál es la vela en el entierro de Estados Unidos en el otro lado del mundo, en Taiwán. ¿Qué hace allá? Bueno, pues en 1971, la ONU reconoció a la República Popular China como el único representante legítimo de China ante el mundo. Prácticamente eso aisló a Taiwán de los asuntos políticos internacionales. Es decir, la ONU dijo, para mí los gobernantes de la República Popular China son los únicos y no reconozco a más. Los exiliados de Taiwán no son los gobernantes de China, básicamente. Ese reconocimiento internacional fue el que obligó a Estados Unidos a estrechar relaciones con China y no con Taiwán. Pero después, Alba me platicaba un dato bien interesante, y es que después le empezaron a crecer los enanos a Estados Unidos. Bueno, es que de hecho fue cuando se hizo la revolución de Mao Zedong en 1949, que fue el que ganó la República Popular China, y el que perdía, que se fue a la isla de Taiwán. El que perdió, que era Chiang Kai-shek, que estaba apoyado por Estados Unidos, fue el que se instaló en Taiwán y proclamó lo que tú dices. Entonces, el 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoce al gobierno chino y firma con ellos, pues, como un tratado, un convenio. Sí, Jimmy Carter. El Jimmy Carter lo reconoce, firma con ellos. Pero luego dice, oye, pero pues es que Taiwán está al aire y está solito, pobrecito. Entonces, ¿qué crees? Según esto, había roto lazos con Taiwán, pero pues se echó para atrás. No por mucho. No por mucho, porque en abril de ese mismo año... Sí, en 1979, para armar... aprobó la ley de relaciones de Taiwán. Con Taiwán, para armar a Taiwán hasta las cachas, hasta los dientes. Para que se defendiera y pudiera seguir conservando su autonomía, pero con el respaldo de Estados Unidos. Entonces, pues ahí quedó, todo muy bien. Pero fíjate, ni también, porque entonces había dos partes. Una,
Por un lado, ni bien a inicios de año, Estados Unidos había dicho, no hay problema, Taiwán es parte de China, nadie te reconoce eso, fuimos aliados, está bien, yo te apoyo. Pero por otro, Jimmy Carter se saca esta ley donde dice, esta ley de relaciones con Taiwán, donde faculta a Estados Unidos de buena onda regalarle armas hasta los dientes a Estados Unidos, sí. A Taiwán, perdón, tipo lo que está sucediendo con Ucrania. Ojo, es verdad que Ucrania y Taiwán necesitan del apoyo de Estados Unidos para poder sobrevivir. Pero también, ¿quién nos metió en ese problema? Exacto. Sobre todo porque Rusia reclama a Ucrania porque dice que es parte de su territorio y muestra documentación y muestra todo en la que dice. Pero en este caso, China tiene documentos que avalan más esa propiedad de Taiwán. Sí, porque de pronto, digo que ya no lo dice Putin, pero en algún momento algunos defensores decían, como Ucrania era parte de la URSS y que en algún punto regiones de Ucrania y además están los famosos plebiscitos, ¿no? O los referéndums que hicieron en algunas regiones que hoy siguen en disputa. Pero en el caso de Taiwán es bien diferente, como tú dices. Jimmy Carter firmó diversos tratados en donde reconocía y apoyaba la política de una sola China. Y era un pacto que se firmó para que Estados Unidos nunca dejaría de apoyar a China en la política de reunificación hasta que llegó Biden. Claro. Y esta historia de Estados Unidos, China y Taiwán viene desde mucho tiempo atrás. O sea, empezaron en 1949 con lo que decíamos. Luego, pues con el nuevo gobierno que vino después de que cayó Mao Zedong con su sucesor, empezó la deindustrialización de China. Y China se abrió con su nueva política, se abrió a la inversión, a que llegaran nuevas empresas, a la tecnología y empezó a crecer. Y Estados Unidos no lo vio mal. De hecho, muchas empresas estadounidenses fueron a invertir en China porque la mano de obra pues era mucho más económica que en Estados Unidos. Y eso le empezó a ir comiendo el mandado en cuanto a tecnología y en cuanto a muchas otras cosas a Estados Unidos. De hecho, hay una paradoja, ¿no? Del cinturón oxidado de hierro de Estados Unidos. Porque hubo muchas empresas en Estados Unidos en la misma era en la que China empezaba a levantar en tecnología y empezaba a traer inversiones y mucho capital porque se había abierto Estados Unidos, muchas empresas estaban yendo de ahí y empezó a tener desempleo. Entonces Estados Unidos dijo, ay, espérate, así no era la cosa. Pero no podía competir con los salarios porque obviamente China se abrió al mundo para la inversión, pero eso no cambió nunca sus leyes en cuanto al trabajo, en cuanto al salario, ni en cuanto a los derechos humanos. O sea, esa parte no la abrieron, solo se abrieron para comercializar. Claro. Y empezaron a desarrollarse, empezaron a poner otras empresas en otras partes del mundo, no solo en China. Y empezaron a desarrollarse y a extender sus tentáculos. Claro. Y Estados Unidos no se estaba dando cuenta de eso. Él estaba muy contento haciendo negocios con un país barato. No, y sabes, o sea, lo más canijo de toda esta historia es que Estados Unidos estaba contentísimo porque estaba en ese entonces convenciendo a China de abandonar el comunismo tradicional al que tanto le teme y de tanto es enemigo Estados Unidos, para que China, la China comunista, abrazara un sistema híbrido de llamémoslo, comunicapitalismo. Uh-huh. El alumno superó al maestro. Entonces China comenzó a desarrollar este modelo de producción capitalista y a generar a nivel hipersónico, valga la redundancia, un sistema de producción que muy pronto superó a Estados Unidos al punto de que el año pasado Biden en el 2022 firmó un proyecto de ley para gastos de defensa que incluían hasta $10,000 millones en asistencia para Taiwán. Y esto no es nada más en buena onda, esto habla acerca de un miedo acerca de lo que Taiwán representa para China y de que China en cualquier momento pueda apoderarse de Taiwán. Pero hay algo en especial que tiene Taiwán que no tiene nadie más en el mundo. Y ya hemos hablado mucho de eso en otros videos, es acerca de la producción de microchips. No vamos a ahondar mucho en este tema porque ya lo hemos hablado bastante. Pero Taiwán produce más del 90% de todos los microchips del mundo. ¿Para qué sirven estos microchips? Básicamente para todo. Para hacer este live stream, para las computadoras, para las videocámaras, para el armamento militar,
para la defensa militar, para el desarrollo de satélites. Es decir, sin los microchips de Taiwán, simplemente países como Estados Unidos no pueden ni siquiera fabricar una tostadora. No, ni una licuadora, o sea, ni una nada. licuadora, vaya. El mundo depende totalmente ahorita de los microchips. O sea, todo. El mundo menos China, porque resulta que China sí tiene autoabastecimiento para el desarrollo de microchips. No tiene la capacidad de abastecer al mundo como Taiwán, pero sí para autoabastecerse ellos mismos. Sí, para ellos seguir generando. Sí. Ahora sí, perdón la expresión, pero como decimos en México, jodidos el resto. Sí, ese es el gran problema. Y eso es el porqué. No se trata de la democracia de Taiwán, no se trata de la libertad de Taiwán. Se trata de lo que representa Taiwán y también de que en las costas del mar meridional y también en las costas del mar de Taiwán se encuentran ubicadas tropas estadounidenses apuntándole a China. Claro. En una maniobra que muchos catalogan como traicionera. Ya hicimos un video acerca de eso, pero hace muchos años, después de que Jimmy Carter firmara esto en épocas de Bill Gates, si mal no recuerdo, se hizo una estrategia, la administración perdón, en la época de Bill Gates, en la época de Bill Clinton, perdón por el desliz, pero en la época de Clinton se hizo una estrategia para movilizar prácticamente a medio arsenal estadounidense a las costas de Taiwán apuntando hacia China y decir, ni se te ocurra meterte con China. Entonces China prácticamente quedó paralizado, atado de manos y con un miedo, la verdad, de atacar Taiwán porque todo el arsenal militar y nuclear estaba ahí. ¿Qué iba a hacer China? ¿Cómo iba a atravesar China ese arsenal nuclear y de bombarderos submarinos que tienen las costas de Taiwán? Ni modo que hiciera un misil hipersónico nuclear. Pues sí lo hizo. Y oh, sorpresa al mundo, ¿verdad? Sí. Y no solo eso, el 21 de diciembre del 2022, Estados Unidos lanzó un video en el que uno de sus bombarderos, bueno, un avión, no lleva carga ni nada, pero hacen muchas maniobras en lo que es el mar entre China y Taiwán. Y ellos se quejaron y lanzaron el video de que inmediatamente les llegó otro avión chino y estuvo a 10 pies, 3 metros de distancia de ellos, y el piloto de la Fuerza Aérea estadounidense tuvo que hacer maniobras evasivas. Y eso lo está haciendo cada vez que el gobierno chino detecta una aeronave que no es de ellos en el espacio aéreo que está comprendido entre China y la isla. También lo mismo se quejó Canadá, de que Canadá hizo exactamente lo mismo. Estaba un avión de ellos sobrevolando el área y exactamente les hizo lo mismo el gobierno, la Fuerza Aérea China. Le fue un poquito más fuerte a Australia, que también andaba en el chisme. También andaba ahí. Pero a Australia le dejaron caer una bola de paja. Y la bola de paja que le dejaron caer al avión también a 3 metros tenía metales que se le incrustaron en uno de los motores de la aeronave, lo que la obligó a volver de nuevo rápidamente y la nave tuvo que tener mantenimiento, lo que le impidió regresar a hacer otro vuelo y a que mandaran a los demás porque ya tenían miedo. Sí, muchos lo ven como provocaciones, definitivamente, sí, en este espacio aéreo, pero la gran pregunta también es aquí, ¿hasta dónde este famoso escudo de silicio va a proteger a Taiwán? Este famoso escudo es el que se le llama al escudo de los microchips. No es Ucrania, por eso el título de este livestream es Taiwán no es Ucrania y ni China es Rusia. No. En el caso de Ucrania, Putin se quejaba de provocaciones de la OTAN. Pero en el caso ahora de Taiwán, es Estados Unidos el que se está quejando de provocaciones como la que tú nos cuentas de China. Es decir, como si ahora el gato le estuviera aullando al ratón. Claro, les está regresando la misma jugada, solo que China no evade la maniobra. Los hace evadir la maniobra. O sea, se van a meter a la boca del lobo y China sale y no evade la maniobra. O sea, están jugando con fuego y China les está jugando el mismo juego. Y ellos tienen que evadir porque obviamente saben que están en donde no tienen que estar. Pero le están picando, pues, sí, a león. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Por qué pasaría esto? Es la pregunta. Es decir,
porque China provocaría a Estados Unidos. ¿Qué hay si en estas maniobras militares evidentemente un avión militar estadounidense se desploma por un ataque de un avión militar chino? Ellos saben que esta provocación desataría o podría desatar un conflicto armado. Es que China parece que ya no tiene miedo. Parece que China le perdió ya el miedo a todo el arsenal militar que tiene Estados Unidos en las costas del Mar Meridional. Parece que China ya no le tiene más miedo a todo el arsenal militar que Estados Unidos ha mandado a Taiwán, como donaciones, como apoyo, como subvenciones, ni tampoco a los bombarderos y buques estadounidenses que están en las costas de Taiwán. No. Porque ahora le apuesta a que ellos pueden mandar misiles hipersónicos que le den la vuelta al mundo sin que Estados Unidos se dé ni siquiera cuenta y sin hacer un alarde o una propaganda militar como la que hicieron acerca del B-21. Y luego me encontré este libro de Kevin Roth que se llama The Avoidable War o La Guerra Evitable, que no tiene desperdicio. Yo les recomiendo mucho que si pueden lo compren, lo vean. Se llama La Guerra Evitable de Kevin Roth. Y dice, básicamente en uno de los artículos de reseña que escribió, Los peligros de un conflicto catastrófico entre Estados Unidos y China de Xi Jinping por Kevin Roth. Y fíjense nada más cómo Kevin Roth, un estadounidense, abraza este tema. Es un especialista en este tema de relaciones entre China, Taiwán y Estados Unidos. Inicia con este ejemplo. Aquí hay una forma en la que la era estadounidense o el dominio estadounidense podría terminar. China, con un pretexto o provocación por cualquier excusa, orquesta una invasión de Taiwán, una provocación como la que tú nos contabas. Beijing lanza entonces una lluvia de misiles hacia Taipei, paralizando su ejército provisto por Estados Unidos, seguido de ataques en Okinawa y Guam. Más de 200,000 soldados del Ejército Popular de Liberación, es decir, de Taiwán, desembarcarían en 20 cabezas de playas diferentes a lo largo de la costa de Taiwán. Submarinos estadounidenses ayudarían a Taiwán a hundir algunos barcos chinos. Pero aún así, eso no sería suficiente para frenar la embestida de paracaidistas y helicópteros. Lamentablemente, luego de una maniobra militar, la lucha campal se inclinaría a favor de China, alterando el equilibrio militar y político en el este de Asia. El resultado, que en última instancia reduce a una superpotencia mundial a un jugador debilitado entre muchos y llegaría a ser visto por los historiadores como el Waterloo estadounidense. Un gran fracaso para Estados Unidos y para Washington. Y según Kevin Roth, este especialista en relaciones de Taiwán y Estados Unidos, dice que no es un escenario descabellado. Según el relato que él cuenta en su libro, y algunos de los analistas también coinciden en esto, según el nuevo relato penetrante y sensato de Kevin Roth sobre la relación entre Estados Unidos y China, algunos informes, fíjense, han mostrado que Washington perdió ante Beijing en una guerra simulada real de computadora. Washington pierde hasta China hasta 19 veces seguidas en juegos de guerra militar, según simulacros sobre el conflicto en Taiwán. Es decir, las probabilidades están totalmente apuntando en contra de Washington si este conflicto se desata. Por eso, las provocaciones constantes que hasta hace unos meses veíamos de Biden con Nancy Pelosi visitando la isla de Taiwán, con Biden haciendo declaraciones de provocación a lo que parecía una incitación a la guerra de China, ahora parecen al revés. Es decir, ahora hay algo que ha hecho que China se esté envalentonando cada vez más y parece que ahora el ratón, el gato le está huyendo al ratón. Sí, porque también aparte de todo lo que sabemos que desde que llegó Xi Jinping al poder en China en el 2013 y que ahora sí se aseguró de estar en el poder en el 2017 siendo el presidente ya vitalicio de China hasta que se vaya al más allá, ha iniciado con su nueva ruta de la seda y le ha ganado la ruta comercial a Estados Unidos. Obama intentó hacerle por ahí un contrapeso para Estados Unidos, pero llegó Trump y lo quitó y le trató de poner sanciones a China, pero China pues no se ha dejado, ha seguido. Pero es que ya la guerra es una guerra fría. No nos hemos dado cuenta, pero es una guerra fría en la que China lleva la ventaja. Recordemos que hace muchos años también Estados Unidos paró su carrera espacial a la Luna. Ya no van expediciones. Bueno, pues China
tiene un programa muy similar al estadounidense, al de la NASA, dicho por el mismo director de la NASA. Pero lo tiene más moderno, más desarrollado, y ya han hecho varios viajes al espacio desde China con mucha mejor tecnología. Y ahora Estados Unidos pues está preocupado porque dice que no quiere, que se supone que está la ley esta en la que ningún país se puede adueñar de la luna y ni de nada del espacio. O sea, está la ley en donde nadie se puede adueñar de nada, pero que tienen miedo de que China se adueñe de la luna. ¿Pero en qué aspecto se podría adueñar China de la luna? Bueno, pues supuestamente los minerales que están en la luna son muy buenos para conducir pues electricidad y crear nueva tecnología. Entonces dicen que por eso China está intentando llegar a la luna y traer esos materiales que están allá para seguir desarrollando su tecnología. Fíjate. Y que por eso el de la NASA dice que van a iniciar ellos y que van a intentar contrarrestar esa parte. O sea que ya les comió el mandado hasta en la el luna. Espacio, en la luna. O sea, la carrera espacial de China está más desarrollada. Su programa de la NASA, por así decirlo, que no sería la NASA porque es de Estados Unidos, que dejó de enviar astronautas a la luna. Bueno, pues China ya lo está haciendo y lo está haciendo de una manera más moderna. También está haciendo sus investigaciones espaciales. Y es que también, ¿sabes qué pasó? Que mientras Estados Unidos estaba, pues no perdiendo el tiempo, invirtiendo en guerra, en Afganistán, en intervenciones en Irak, en Irán, en Ucrania, ayuda militar, llámenlo ustedes compasión, caridad, ayuda militar, intervención, como sea, China ha estado muy concentrado trabajando en organizar su propio tablero de ajedrez estratégico militar. Claro. ¿Cuánto cuesta uno de estos avioncitos de B-21? 753 millones. Ah, bueno. Pues Estados Unidos invirtió 753 millones, mientras China invirtió más de 90,000 millones de dólares en su estrategia militar, en un nuevo tablero de ajedrez que rediseñó la estrategia geopolítica del mundo entre el 2012 y el 2017, con la construcción de puertos y centros de guardacostas a lo largo de una ruta marítima a través del Ártico, que hoy se conoce como el Paso del Noreste, que reduciría el viaje de Asia hacia Europa en más de 2 semanas y en casi 5,000 millas. Y muchos se van a preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene de nuevo? Pues esta ruta le permitiría a las fuerzas chinas evitar los cuellos de botella y que básicamente Estados Unidos los arrincone. El arrinconado en todo caso sería Taiwán, porque Taiwán es una isla. Uh-huh. Y Estados Unidos puede decir, bueno, yo les puedo cortar el paso para la nueva ruta de la seda, pero China ha desarrollado puertos marítimos que si él los bloquea, paraliza al mundo. Estados Unidos no puede bloquear a China. China puede bloquear al mundo entero, puede paralizar al mundo entero. ¿No me creen? Levanten cualquier cosa que tengan en su mano y vean si no dice hecho en China. Esta taza de café, este reloj, la computadora, todo, casi todo viene de China. Sí. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y también, ¿por qué le interesa? Justo lo platicábamos antes de live. Y yo decía, hay un interés muy fuerte. Y a mí me queda claro, la guerra en Ucrania es por intereses. Claro. No es por buenos samaritanos, es por intereses. Y vamos siendo objetivos. Rusia es una potencia muy fuerte y de mucho contrapeso contra Estados Unidos. Y le estaba comiendo el mandado en muchas cosas a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para tratar de neutralizar a ese enemigo, pues le puso un detallito ahí en Ucrania y ahí lo tiene entretenido. Mermando su poderío, mermando su economía, mermando todo lo que ha podido mermar, ¿no? Pero le falta el gigante con el que no ha podido. Y entonces ahora lo está intentando meter en Taiwán. Está intentando que ahora la guerra de China, que China se entretenga con Taiwán. Pero ¿por qué le interesa a Estados Unidos que China se enfrasque en una guerra con Taiwán? ¿Por qué? ¿Quién es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos? Claro, pues es que lo platicábamos hace rato y yo te decía también eso. Nosotros llegamos a una conclusión. Claro. Pues es que Estados Unidos le debe lana a China. Y a muchísima. Nadie le debe más lana que a China. ¿Y cómo le harían para no pagarle? Para hacerse como que la Virgen le habla. Y hay otra cosa. Es que lo que pasa es que China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y China ha estado vendiendo descaradamente todos los bonos que tiene de forma masiva.
No me crean a mí, busquen en Google. Yo hice el experimento porque estábamos platicando, Alba y yo, llegamos a esta conclusión, pero dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo googleas? La primera respuesta, ¿qué pasa si China vende todos sus bonos del tesoro? Y esta puede ser, yo creo que la principal clave para que todos entendamos qué hay realmente detrás de este conflicto que está a nada de estallar. Y miren, aquí se los voy a poner, esta es la respuesta. ¿Qué pasaría si China vende todos sus bonos del tesoro? Aquí tienen la primera respuesta de Quora. Es decir, China es el mayor prestamista internacional de los estadounidenses, por delante de Japón, y ocupa el tercer lugar en el ranking después de la Reserva Federal. Si China se deshiciera de todos los bonos, implicaría una devaluación del dólar. ¿Y qué creen que está haciendo China? Pues eso. China está vendiendo todos los bonos del tesoro y lo que va a pasar, como que 2 por 2 son 4, es que el dólar se va a devaluar. A menos que inicie un conflicto en Taiwán, por ejemplo, y entonces como una sanción económica, exacto, así como se la puso China a Rusia, ¿hiciera qué? Exacto, es que le congelara sus activos. Le congelara los activos, y le las reservas del Fondo Monetario Internacional. Y las reservas de los bonos del tesoro. Las reservas del bono del tesoro. Entonces así, no solo no te pago, sino que no puedes seguir vendiendo los bonos del tesoro que tienes. No puedes seguir vendiendo los bonos que tienes y según no vas a poder seguir comercializando como tienes. Entonces así baja a uno de sus principales competidores, como lo tiene ahorita con las sanciones, a Rusia. Se libra de una deuda multimillonaria. Y se libra de una deuda que... Y además no se devalúa su moneda. No se devalúa su moneda y él sigue siendo potencia. Pero pues China no le está cayendo en el juego. Y aparte, si algo nos ha quedado claro y no lo puedo decir aquí, lo voy a decir en el live que hagamos en Rumble. Todo esto que pasó desde el 2020 con la pandemia, algo ha demostrado. Si algo inicia en China, en un momento va a estar en todo el mundo porque estamos en un mundo globalizado y también va a tener repercusiones en cada economía del país. ¿Quién tuvo más pérdidas? No solo de vidas, desafortunadamente. Pérdidas monetarias porque la cadena de suministros en Estados Unidos aún no termina de recuperarse después de la pandemia. Luego, algo que lo tengo que decir porque lo dije en su momento aquí y lo pienso. Se le criticó mucho a China por la manera en la que trató la pandemia. Desde mi punto de vista estuvo pésimo. Los derechos humanos fueron abolidos. Sí. Bueno, no hay derechos humanos acá, para empezar. Fueron abolidos, la gente fue reprimida, las barricas, todo. Y hasta el de aquí le echó en cara eso a Xi Jinping en una reunión. Bueno, pues ahora China decidió abrir sus fronteras y decir, ¿sabes qué? Pues ya se acabaron los lockdowns, pueden entrar y pueden salir. ¿Y qué ha hecho el mundo? Cuando China hace sus lockdowns, todo el mundo lo señalaba. Represor de lo peor del mundo. Los levanta y ¿qué hace el mundo? Restricciones para China de COVID. Restricciones para China de COVID. Aquí en Canadá les están pidiendo, les hacen cuarentena y les están pidiendo PCR y un montón de cosas. Entonces el gobierno chino dice, no, esa es una doble moral. Cuando yo lo estaba haciendo, yo estaba mal, pero ahora que ustedes me lo hacen, no está mal. Sí, y al final del día, ¿sabes qué se trata esto, Alba? Sin perder el horizonte de que son guerras proxies. Rusia ha estado perdiendo, diezmando su ejército, su arsenal, su poderío militar a manos de una guerra proxy. Está perdiendo mucho poder a manos de un pequeño contrincante, porque detrás de ese pequeño contrincante hay una guerra proxy o un financiamiento de una potencia mundial para diezmar tanto el poder militar como la economía rusa. Al imponerse sanciones, por ejemplo, al gas ruso, se consume más gas de Occidente y de otros países del mundo. Lo mismo pudiera pasar en China si se hace una guerra proxy en Taiwán, que definitivamente Taiwán está armado hasta los dientes por Estados Unidos. Claro. Además que es muy diferente, porque insisto, ni Taiwán es Ucrania, ni China es Rusia.